Coraje, amigo, es verdad que en tus relaciones con Dios, pediste el don de la salud y la salud es uno de los mayores tesoros de la vida. Rogaste la bendición de la paz y la paz es el cimiento de todo equilibrio. Suplicaste el apoyo del afecto y el afecto es un refugio sublime. Deprecaste la luz de la comprensión y la comprensión es la base de la seguridad. Demandaste el privilegio de la libertad y la libertad es la fuerza que te mide el perfeccionamiento. Imploraste la protección de la simpatía y la simpatía es el estímulo de la acción. Solicitaste el amparo de la cultura de la inteligencia y la cultura es el instrumento que te hace discernir. Requeriste el socorro del trabajo y el trabajo es el motor del progreso. Entre tanto, para que obtengas salud y paz, afecto y comprensión, libertad y simpatía, cultura y trabajo, no prescindes de una palanca, de la cual no siempre te recuerdas en las peticiones. A la providencia divina, la palanca del coraje, el coraje de servir y vivir. Es por eso, lector amigo, que te ofrecemos las páginas simples de este libro. Ellas traducen nuestro ruego a nuestras mejores fuerzas, para que jamás nos desmoronemos, delante de las luchas y pruebas que son necesarias para nuestro propio perfeccionamiento, porque aun cuando estemos sitiados, en todas las direcciones, por la dificultad y la desarmonía, débito y sufrimiento, habrá siempre un camino de rehacimiento y liberación que la esperanza nos abre, ante la misericordia de Dios. Uberaba, 19 de agosto de 1971. Emanuel. Muito boa noite, buenas noches a todos e todas. Já identificamos Maria Quintana, da Espanha, Nelly, do Uruguai, Emanuel, a Casa Espírita aí, e nós, Rodolfo e Flávio, estamos aqui na telinha hoje. O Rodolfo vai trazer as suas considerações. Nós estamos experimentando, né? Colocamos esse áudio que realizamos com a mensagem em espanhol. É um esforço, nós estamos experimentando e também aceitamos sugestões. Iniciamos com o livro Coraje e vamos estar aprimorando, né? Que a vida é assim, de aperfeiçoamento permanente. E estávamos charlando com o Rodolfo e eu confessei que a pandemia mudou a minha vida 360 graus, porque eu tive que aprender coisas que eu não mexeria, né? Que é a tecnologia. Então, a gente agradece à espiritualidade que nos dá suporte, aos amigos que acolhem o convite para atuar, né, trazendo a mensagem espírita para elucidar as nossas mentes. Rogo a paz do Senhor para as nossas atividades hoje. Peço aos espíritos benfeitores que inspiram o nosso irmão Rodolfo, que dêem a sustentação nessa atividade, e a todos os amigos que acompanham nesse momento e verão depois, sejam abençoados. E nós agradecemos pela participação de todos e pedimos que possamos iniciar esse trabalho oferecendo no altar da criação ao nosso Pai. Sendo assim, agradecemos. Que assim seja.
De pronto, Rodolfo, passo a palavra para ti. Vou abrir a tua telinha auxiliar e um bom trabalho. Obrigado. Bueno, amigos, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Pero como nos preocupa, el espiritismo nos dice que tenemos que ocuparnos del tema. Y estaba mirando ahora la presentación de Flavio con esas sabias palabras de Kardec. No habrá castigos ni recompensas, solo consecuencias. Si uno lee eso muy súbitamente, sin razonarlo, uno entiende que, bueno, que nos van a... que todo lo que hacemos tiene una repercusión, y pensamos a lo mejor que ese Dios que nos invita al amor, a la sabiduría, a la comprensión, nos está reprimiendo, nos está castigando o nos está cuidando a ver qué hacemos, pero no es así. Hay una razón, hay una causa para cada hecho de nuestra vida, tanto individualmente como colectivamente. Y esta es una de las causas, una de los factores que tienen que ver con la guerra, ¿no? Ya en la primera slide vemos que si queremos saber un poquito más del tema, conocer justamente las causas y las consecuencias de este tema tan difícil para la humanidad, pero después vamos a ver que también, dada nuestra condición evolutiva, es un tema necesario y muchos se sorprenderán por lo que estoy diciendo. Pero vamos a analizar entonces y seguir adelante sin olvidarnos que podemos encontrar esto en el libro de los espíritus, que es imprescindible conocerlo, leerlo, releerlo y sobre todo analizarlo, estudiarlo a la luz del siglo XXI para que pueda concordar el avance de la razón, de las ideas, de las nuevas ideas, con lo que la doctrina espírita nos dice, ¿no? Entonces allí, en el capítulo 6, en el libro de los espíritus, en la ley de destrucción, la tercera parte podemos encontrar más referencia sobre esto, ¿no? Y concretamente vamos a trabajar en los 742 y 745. ¿Cómo ve la filosofía espírita la guerra? Disculpen. Fíjense, ya este segundo slide nos muestra como algo positivo, ¿no? Cosa que es difícil de entender porque tenemos mucho sufrimiento dentro de este concepto, mucha pena, mucho deshumanización. Pero, ¿qué surge de esto, no? ¿Qué surge de este acto que vamos a ver más adelante, que nace de nuestra naturaleza, ¿no?, por distintas circunstancias que tienen que ver con nuestro grado evolutivo, obviamente, y que producen hechos, como decíamos, muy negativos, pero a su vez trae consigo ideas
como dice acá la diapositiva, nuevas ideas que germinan y crecen, contribuyendo a la renovación de las comunidades. Uno podría decir a alguien de otras latitudes que está sufriendo esta calamidad, claro, ellos están en una zona, en un lugar de nuestro planeta donde hay paz, no hay guerra. Sí, es cierto. Pero, amigos, eso nos plantea un gran desafío. El desafío del entendimiento, el desafío del camino que traza nuestra evolución, que sabemos que tiene mucho de felicidad, de gratos momentos, de alegría, pero también tiene momentos difíciles. Porque obviamente el ser humano, espíritu, materia, perispíritu obviamente, es un ser que está en permanente progresión, es progresivo. Así como cuando nosotros vamos a la escuela, nuestra escolaridad, si seguimos estudiando, vamos sorteando dificultades, a veces grandes dificultades que nos hacen llenarnos los ojos de lágrimas. Bueno, así es nuestro trajinar en esta vida. Pero la pregunta que viene, que es la 142, una de las que está enmarcada en la ley de destrucción, dice, ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Obviamente siempre hay una causa para una consecuencia, para un efecto. Eso nos marca la doctrina espírita como una regla que no se mueve, es decir, es justamente el motor que impulsa a nuestra evolución. Y nos dice la ayuda espiritual, la sabiduría espiritual, predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual, satisfacción de las pasiones. A medida que el hombre progresa, la guerra se vuelve menos frecuente. Y si nosotros analizamos fríamente, tranquilamente esto, es así, todos lo sabemos. No lo aceptamos, obviamente, pero lo sabemos. Que el único factor que causa la destrucción, la guerra a través de la guerra, es el ser humano, porque aún se encuentra en estas fases evolutivas inferiores. ¿Qué sucede acá? Sucede que hay dos factores más adelante, que vamos a ver más adelante, que nos van a indicar por qué el ser humano no acepta esto. Yo creo que muchos de ustedes ya están pensando cuáles son. ¿No? Vamos a seguir y esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. El ser humano, la civilización humana ya tiene muchos miles de años. Los científicos se asombran hoy por hoy cómo aparecen signos de civilizaciones de mucha antigüedad. Pero siempre hay una característica en estas civilizaciones. La guerra, la violencia, la lucha por el territorio, primeramente, por los bienes de la naturaleza, por el agua, por la tierra, ¿no? Pero si uno lo mira en un contexto general, uno ve que la civilización aún así avanza. Y los factores o los resultados de esta conducta son positivos. Por eso dice la diapositiva que contribuyen, a pesar de la persistencia de nuestro carácter aún agresivo,
contribuyen al desarrollo intelectual, al avance de la civilización, ¿no? Canales de diálogo y convivencia, que en muchos lugares de nuestro planeta han desembocado en la paz. O sea que es una meta que no es inalcanzable, es alcanzable. Y me remito justamente a esta valiosa información. Ahora, obviamente, sabemos que el ser humano tiene su libre albedrío, actúa en libertad, una libertad que a veces se condiciona por el propio ser humano, pero no es la libertad que tiene nuestro espíritu como reflejo de nuestro Creador, que es una libertad absoluta. Entonces, estos individuos, ¿no? Aún gozan, aún tienen esos instintos básicos, agresivos, y construyen la guerra. Pero ellos, en su libre albedrío, podrían optar por la paz, como dice acá. Sin embargo, prefieren la guerra. Están usando su propio libre albedrío. Y dice, ¿están solos? Nos preguntamos, ¿actúan solos? ¿Son ellos los culpables? No, porque vemos nosotros que las comunidades muchas veces los apoyan, tal vez, como decíamos, con una situación de completa ignorancia o completa obstaculización de sus actos, ¿no? Los acompañan y logran que los respaldan, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos? Fíjense, la religión, religar con Dios, amor, paz, ¿no? Y no podemos entender cómo en nombre de estos conceptos tan importantes hacemos la guerra, atacamos, ¿no? Etnias, nacionalismos, pero obviamente tenemos que considerar que generalmente, o si no prácticamente siempre, hay alguien, un líder, que los induce, ¿no? O con un aparato los envuelve y los lleva a estas situaciones. Entonces cabe la pregunta, bueno, si la sociedad tiene miles de años de creación, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Esa pregunta tenemos que responderla nosotros mismos, porque depende únicamente de nosotros. La respuesta es cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces todos los pueblos serán hermanos. Es muy difícil cuando el ser humano aún tiene esos condicionamientos tan primitivos, egoicos, agresivos, cumplir una ley. Muchas veces les cuesta mucho cumplir una ley. Porque el ser humano, en cierta forma, aún se piensa que es el centro del universo. Y una ley, salvo que esa ley sea impuesta por ese líder que quiere llevarnos a consecuencias nefastas y producir en nosotros un lavado de cerebro, como decimos comúnmente,
Cuando una ley es justa, es social, es equitativa, parece que el ser humano no le cuesta, nos cuesta aún, ¿no? Y eso sucederá, claro que sí sucederá, cuando nosotros comprendamos la ley en el bien de todos. Ya hay muestras de esto. Hay países que viven con una sociedad más justa, más equitativa. Nos dice a continuación el texto: cada vez que surge un nuevo conflicto desde que la filosofía espírita se dio a conocer a la humanidad, es común encontrar ensayos que intentan comprender la función y los objetivos de la guerra para la humanidad. Esto lo leí así porque es tal cual, ¿no? Da la idea exacta de uno de los factores que trae consigo estas situaciones, ¿no? Justamente, sociólogos que se reúnen, ensayos, cientistas, que tratan de entender el motivo de la guerra. Es decir, ya no es algo intrínseco, ya no es algo que surge como algo normal, como que está bien así hacerlo, como así se hacía en la antigüedad. Ahora analizamos, obviamente, la mayoría de las veces después que ocurre el hecho, analizamos cuál es la función, de qué nos sirve, para qué nos sirve, qué logramos con esto. O sea, en una palabra, nos ayuda a pensar, a razonar, a hacer este tipo de trabajos que han surgido desde que comenzaron de nuevo las actividades bélicas. Entonces, podemos clasificar las intenciones o los entendimientos que surgen a raíz de esto de distinta manera, ¿no? Son una manifestación acorde al nivel de desarrollo de seres y comunidades. En mundos avanzados, las guerras no ocurren porque no existen odios ni discordias, ya que nadie desea dañar a otros. Ellos pasaron por un proceso también y llegaron a esta conclusión. O sea que este primer punto es un objetivo en el cual nosotros aún estamos inmersos. Y sobre todo, porque han entendido esa ley superior, que la llevamos nosotros, no importa nuestra filosofía, sea religiosa, laica, atea, pero muchos de nosotros llevamos impresa esa ley, la ley de Dios, la ley natural y divina que nos habla el espiritismo, en nuestra conciencia, y sabemos qué es lo que realmente nos lleva al equilibrio y a la felicidad. Muchos seres humanos se complacen en el conflicto y en la destrucción, sin importar la justicia de la causa. Y esto es cierto también, amigos. Esto es cierto. Tenemos que entender que aún hay seres humanos, hay espíritus encarnados que por ignorancia, por falta de evolución, por distintas razones que no vamos a analizar ahora, llevan justamente a ese deseo, ¿no? El deseo de la destrucción y el conflicto. También espíritus encarnados y desencarnados, porque obviamente ya sabemos que
el espíritu desencarnado sigue siendo el mismo espíritu que cuando estaba en proceso de evolución en la reencarnación. Sus deseos no cambian, continúan o se acentúan y obviamente tienen una influencia en aquellos pares que aún están encarnados. Dice, ¿qué pensar del que provoca la guerra en su propio beneficio? Acá la pregunta parece obvia, ¿no? Es un poco de aquel líder que nosotros hablábamos, porque fíjense, siempre atrás de un conflicto bélico importante, ¿no?, de mucha destrucción, de mucho legado negativo, hay un líder. Ponémonos a pensar, ¿no? Obviamente, la sociedad tiene que analizar, y como decíamos nosotros, lo está haciendo ahora, en función de todos estos estudiosos, pacifistas, organizaciones pacifistas, etc. Dice, ¿por qué la sociedad acompañó a ese líder? ¿Qué llevó a que la sociedad fueran como corderitos, digamos, todos juntos al mismo lugar? La opresión y las condiciones que muchos países imponen a otros países propician muchas veces la aparición de estos líderes. No aparecen por sí solos muchas veces. Están impulsados o alimentados por situaciones externas de otras naciones. No nos olvidemos que vivimos en sociedad. Pero de todas formas, la respuesta es el verdadero culpable necesitará muchas existencias para expiar todos los asesinatos que causó para satisfacer su ambición. Yo aquí me voy a tomar el atrevimiento que este espíritu ignorante, como podamos llamarlo para justificar sus terribles actos, sí, va a tener que sufrir consecuencias, reparaciones, pero no va a estar solo, amigos. Hay muchos que lo seguirán. Muchos acompañarán su evolución a fuerza de mucho sacrificio. Porque como decíamos, no podemos culpar a una persona, ¿no?, una situación tan global y tan destructiva como esta. En el punto 4 es un poquito lo que ya habíamos visto, la predominancia de la naturaleza animal, sus pasiones. En el punto 5 es un punto que ya cambia un poco la perspectiva, desde el lado positivo, sirven para la libertad y el progreso social, incluso si temporalmente existe esclavitud. Porque muchas veces, obviamente, no vemos el lado positivo en estas situaciones. Pero una de sus consecuencias positivas es justamente esto: la búsqueda de la libertad, aquella libertad que tenemos intrínsecamente los seres humanos, y el progreso pasa a ser cada vez más una necesidad que no podemos postergar. Habíamos visto ya en el punto 6 aquellas personas que tienen esa ambición desconsiderada, que obviamente recibirán su castigo, o no nos olvidemos que Dios no castiga.
simplemente es una consecuencia de sus actos. Y esa consecuencia muchas veces tiene atenuantes. Tiene atenuantes. Porque el que roba o el que comete un crimen muchas veces, porque tiene su estómago vacío, porque sus hijos están padeciendo hambre, y no estoy justificando la situación, ¿no? No llega muchas veces, y son personas muchas veces buenas, no llegan a esa situación por sí solos. O sea que en esto tenemos que entender que toda la sociedad está comprometida. Hay situaciones especiales, obviamente. Tomar un fusil para defender la patria. Muchos dirán, y muchos dijeron, no. Yo digo, no mataré. Digo, para mí, mi patria es la paz. Mi patria es el amor, la confraternidad. Aunque me castiguen, no lo haré. Y son seres dignos. Dignos. Porque convencidamente se han opuesto a esto que parece como que está admitido por nuestra sociedad. Matar para defender la patria. Pero aún para aquellas personas que lo sienten así, no podemos juzgar. Hay formas también de llevar ese acto dentro de la guerra o en los parámetros de una guerra para defender un país, nuestra patria, con fines humanos. Y muchas veces podríamos decir, sí, o sea que se está justificando el asesinato. No. Es lo que hablábamos de los atenuantes. Porque, amigos, si no fuera así, con todas las guerras que ha pasado en nuestra sociedad, y muchas guerras de liberación de naciones que han conquistado, que han explotado, que han hecho sufrir a los demás, han explotado económicamente, socialmente, han despertado en muchas personas pacifistas el deseo de combatir, el deseo de eliminar a esas naciones, a esas personas, ¿no? Y así se han forjado la mayoría de nuestras naciones, de nuestro mundo, amigos, a través del fusil. No nos engañemos, aceptemos nuestro grado de evolución, aceptemos nuestros errores, nuestras limitaciones, mejor dicho, pero aceptemos también que es un camino que lo estamos forjando nosotros. Se deben realizar en el punto 8 esfuerzos para superar hostilidades y promulgar normas internacionales que protejan los derechos humanos y restrinjan los conflictos. Hay intenciones, tal vez no las veamos o seamos un poco escépticos, pero hay intenciones al respecto. Los espíritus que han venido para dejarnos un mensaje de esperanza, un mensaje necesario para la humanidad, porque nos estamos quedando sin esperanza. La esperanza es el motor de nuestra voluntad, del deber, de todas aquellas acciones nobles que hacen al ser humano. Pero sin esperanza, la luz se va apagando tenuamente. Y los espíritus dijeron, lo han dicho desde que la humanidad existe, pero concretamente en lo que se refiere al espiritismo, en el siglo XIX, nos dejaron un gran mensaje.
que el bien debe prevalecer, que las guerras concluirán y que vamos deseando cada vez más, porque a esta altura es un deseo que es como algo que se va esparciendo en toda la sociedad, o en la mayoría de la sociedad. Una comunidad renovada y armoniosa. Estamos deseando a gritos ya eso. La pregunta 744, ¿cuál ha sido el objetivo de la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Y la respuesta, libertad y progreso. Creo que ya habíamos hablado sobre este tema. Y ahora, amigos, vamos a cambiar el ángulo. Vamos a llevar el tema a nuestras propias guerras internas, que muchas veces se convierten en verdaderas guerras sociales en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro país. Son los vicios individuales, el orgullo y el egoísmo. Y eso, sumado y exponencialmente aumentado, lleva a la producción de odios, disputas y guerras. O sea que el ser humano va a encontrar la forma de evitar la guerra a partir de sí mismo, a partir de vencer sus propias guerras. Es muy lindo esta dirección que nos lleva a este párrafo, ¿no? Porque siempre nosotros decimos, son ellos, es esta religión, son estos terroristas. Siempre encontramos una forma de evadir nuestra responsabilidad. Siempre, el ser humano siempre lo hacemos así, siempre. Pero a la medida de que nosotros nos demos cuenta de eso se va a ir multiplicando. Y vamos a lograr aquello que lo mencionamos, a una sociedad armoniosa y renovada. Justamente hoy, en una reunión que tuvimos muy linda, que hacemos los viernes, estuvimos hablando de eso, ¿no? A partir de un capítulo del libro Coraje, que nos llevó justamente a esa reflexión, ¿no? El estado íntimo, el estado de paz íntima, ¿no? Que implica todo esto, implica los diálogos, implica el por qué, ¿no? ¿Por qué quiero esto para mi vida? ¿No sería mejor si hiciera esto otro? Es un proceso, amigos, por supuesto. Y obviamente el espiritismo nos deja una ética y una moral muy profunda, muy libertadora, progresiva también, porque implica muchas veces que tenemos que rever ángulos de información, ¿sí? Y adecuarlo, como el propio Allan Kardec lo dijo, a los nuevos avances tecnológicos, sociológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en general, la propuesta es una ética basada en libertad, fraternidad y solidaridad, que son los elementos fundamentales, el ingrediente fundamental para esa receta a la cual queremos llegar. Y obviamente, y lo decimos siempre, el desapego de los bienes materiales.
Los bienes materiales ya sabemos que tienen una finalidad y tienen una finalidad muy útil, amigos. Ya sabemos, es como un cliché que lo repetimos, pero siempre hacemos lo mismo. ¿Ah? Pero no es en sí el amor a la materia, es la pasión a la materia, porque el deseo de la materia, el deseo del bien, nos lleva muchas veces al progreso, a buscar lo mejor, a dar trabajo, a dar confort, ¿tá? Y eso es importantísimo para nuestra sociedad, porque no podemos vivir de plegarias si no tenemos alimento. Las sociedades se deben ayudar unas a otras a través de la beneficencia, pero si únicamente nos volcamos a la beneficencia sin atender otras urgencias que tienen que ver con esto, con el aprendizaje, con el razonamiento, con el cuidado de la salud, etcétera, etcétera, estamos siempre como en un círculo, en lo mismo. Estamos siempre en lo mismo. Entonces, es un factor multidimensional esto, para lograr la fraternidad social, que es fundamental. Pero no nos olvidemos que hay cosas que se despiertan a través del exceso del amor a la materia, que es la codicia, la envidia, los celos. Y bueno, eso ya sabemos que nunca tiene buen final. Ya llegando al final, amigos, y esto lo voy a leer, parece que está muy interesante, aquellos que entienden la verdadera humanización deben participar en políticas públicas y esfuerzos para construir un mundo más pacífico y justo. La paz verdadera comienza en cada uno de nosotros, que era un poco lo que estábamos hablando. Combatir nuestras propias guerras. Combatirlas es en sentido figurado. Entenderlas, comprenderlas, usando el autoperdón, usando la posibilidad de yo poder mejorarme si yo quiero, si tengo la voluntad, y la tengo el esfuerzo, la voluntad, y además si soy espírita, sé que los espíritus, los buenos espíritus, los protectores, los guías, etcétera, etcétera, están a nuestro lado, los seres amados, porque el amor es la base de todo. Es una frase bastante usada, pero es real, ¿no? Porque es un sentimiento sublime, ¿no? Que nos lleva a aceptar todo lo negativo y a superar lo negativo. Amigos, tengo que agradecer sí o sí a unos compañeros espíritas, el espiritismo con Kardec de Brasil, ¿no? Que me han proporcionado todo este material para yo que pueda compartirlo con ustedes. Les agradezco mucho y bueno, ya finalizando, solamente para concluir y para bajar un poquito los ánimos, hacemos una reflexión, una meditación, una vibración, una oración, como ustedes quieran llamarla, porque agradecer es una de las grandes posibilidades que tenemos nosotros para justamente pacificarnos, para vencer nuestras propias guerras. No es lo único que podemos hacer, obviamente, pero es uno de esos grandes recursos, porque estamos con nosotros personalmente, porque el mundo material en cuanto a mis aflicciones y a mis necesidades extremas, que muchas veces puedo prescindir de ellas, igual las persigo a toda costa, ya no me acompañan, porque logro esa conexión espiritual y esa vibración que inunda mi ser, mi cuerpo,
mi espíritu, mi alma encarnada. Qué lindos, amigos, poder usar estos recursos que la doctrina espírita nos proporciona. Hagamos el esfuerzo. El resultado y el fin bien lo vale. Mucha paz para todos ustedes. Y gracias por estar ahí. Nós é que agradecemos, né, pelo empenho, né? E tu iniciou falando, né? Temos que falar, né? Porque o comportamento dissimulado que nós temos, né? A gente encobre e empurra para baixo do tapete, né? Nós não olhamos as nossas dores, né? Então, Exacto. olha, quando falou de falar da guerra, eu não tinha pensado, Rodolfo, mas é uma ferida, é uma herida que está, né? Porque o que a gente vê é o macro. E essa guerra silenciosa que todos nós, né, travamos no cotidiano e que deve, vamos dizer assim, ter um esforço de nossa parte, como tu disse, né, de a gente investigar, de buscar entender, né? Hoje eu encontrei uma pessoa morando na rua e ele pediu meu móvel para falar com sua madre. E daí ele, é o seu filho, não sei o quê. Se eu estou dizendo que sou seu filho, né? Só pode ser. E falando ali, pá. Daí, e ele ali buscando uma forma, eu digo, diz para tua mãe que tu tá bem, tu tá onde tu quer estar. Né? Porque às vezes nós não respeitamos, aí começam as discórdias, né? Diz para tua mãe que tu está bem, que você está onde você se coloca, você quer estar nessa situação. E ele já bem... o Flávio não sei o quê. Digo, sim, porque é um direito de nós nos colocarmos no lugar que nos for conveniente. Nós que estudamos a doutrina dos espíritos temos uma responsabilidade a mais. Temos. Então, como diz Jesus, né? Vós sois luzes, brilhe a vossa luz, né? Vençam o mundo, eu venci o mundo. Então, temos que buscar neste modelo, né? Pacífico absolutamente, né? Ele era a paz, né? Se alguém representa a paz, é Jesus. Então, nós temos que buscar nessa figura, conforme nós nos relacionemos com ele, mas é um modelo, como está no Livro dos Espíritos. Mas assim, não vamos fazer outra palestra, né? É um modelo a seguir e é um modelo também para entender que ele, como ser humano, pudo lograrlo. Isso, só deixa eu... A Edina, Nelly, Ricardo, Ana Maria, a Maria da Espanha, Ricardo Fernandes, né? Todos que participaram conosco, espero não ter esquecido ninguém. É uma alegria, né, de poder estar tendo essa experiência, né, Rodolfo, de construir esse espaço, né? Há muitas mãos, há muitas mentes, e pela nossa vontade, vamos trabalhar pela paz, difundindo o espiritismo, né? Então, muito agradecido pela tua colaboração. Um abraço a Nelly, a família, e até a próxima. Até a próxima, Flávio. Um abraço grande. Até mais. Agradezco yo. Agradezco yo. Extremamente grato a acolhida sua e da Nelly. Gracias. Graças. Chao, chao.